Muy buenas y bienvenidos a Survival en Kimono. Y en el episodio de hoy creo que es el número 8. La verdad es que todos los días me pasa lo mismo. Pierdo la cuenta, voy a poner la cámara un poquito más al revés. Así, supongo. Porque es verdad que está un poco descentrada. Esto es una de las cosas que pasa cuando no tienes mucha experiencia grabando cosas y tal. Pero bueno, básicamente en el episodio de hoy vamos a tratar el tema de los samuráis. Sí, y vamos a salir de manera bastante épica para comenzar con esta Ender Pearl que conseguimos al final del último episodio. En fin. Me da bastante pereza subir, así que bueno, lo hemos hecho así ha salido y estoy bastante orgulloso. Pero bueno, básicamente el tema de hoy van a ser los samuráis. Y ya os tengo que decir varias cosas, ¿vale? Antes de comenzar con el tema como tal, ¿vale? Quiero introducir otra cosa, ¿vale? Lo primero de todo es que ayer fue mi cumpleaños, ¿vale? O sea, bueno, según estoy viendo este vídeo, estamos hablando de aproximadamente cuánto tiempo ha pasado. Pues 2 días, ¿no? Porque esto lo estoy grabando viernes y esto se publica mañana sábado. Entonces hace 2 días fue mi cumpleaños y como fue mi cumpleaños, pues estuve pensando en trabajo, ¿no? Porque bueno, pues que hay unas personas ocupadas y pues yo soy una de ellas. Bueno, no, no es esa la cosa. Lo que pasa es que estuve pensando en qué temas podía tratar en Survival en Kimono y tenía apuntadas varias cosas. Y me dije, venga, va, me apunté lo de los samuráis, que creo que a mucha gente le puede molar. ¿Por qué no lo hago? ¿Sabes? El tema de los samuráis. Bien, resulta que hay cosas que están hechas para darle una vuelta. Porque el tema de los samuráis, si bien está muy chulo, y a mí me gusta mucho también precisamente, y sé que a mucha gente le puede interesar conocer bien exactamente la historia de estos personajes y pues todos los datos que podamos en general de ellos, es mucha tela, es muy extenso, ¿vale? Entonces, de primera ya voy diciendo que este episodio lo voy a dividir en dos partes, o sea, no este vídeo, sino en el tema, lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? Em, Se va a dividir, voy a poner esto más o menos a la altura de la casa, esto lo que quiero es que sean los cultivos, ¿vale? Entonces vamos aquí ahí poniendo... Estamos un segundo que tengo que contar porque tengo que apuntar más o menos cuánto tiene que medir esto para que furule, pero... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, pues 10 más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y... bueno, ahora le hacemos aquí la base. Bueno, entonces eso, pues básicamente es un tema que se me ha hecho bastante grande, ¿vale? Entonces, pues igual que el de historia de Japón, pues lo voy a dividir en dos partes. ¿Y qué dos partes van a ser esas? Vale, pues este primer vídeo voy a intentar, porque dudo que me dé tiempo aún así, contar la historia de los samuráis, ¿vale? El siguiente vídeo, que yo no sé si será el siguiente, lo dudo, de Survival en Kimono, porque siempre me gusta ir cambiando un poquito la temática, pues será sobre, no será sobre la historia, sino que será pues sobre datos sobre los samuráis, es decir, samuráis famosos, la estructura, en fin, qué armas usaban, todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso va a ser lo que pase una vez, bueno, pues cuando me apetezca hacer esa segunda parte, básicamente. Dejadme contar otra vez esto, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, pues 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vale, por aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo tan grande? ¿Y por qué no lo estoy haciendo subterráneo o algo por el estilo? Pues mira, no sé. Esta vez me ha dado para hacerlo fuera, los cultivos. Así va a ser, ¿vale? Esto van a ser los cultivos, son bastante grandes. Así que me dará para todo lo que necesite. Y con eso, pues mira, ya tenemos todo lo que necesitamos en este aspecto de comida, ¿vale? Porque antes de hacer la casa como tal, me gustaría dejar tanto los cultivos como los establos, es decir, los animales y tal, hechos para poder tener una fuente de comida y poder seguir, pues eso, enfocándome en grabar vídeos y no tener que preocuparme por comer y sobrevivir. Entonces, bueno, ya llevo un rato hablando y no he dicho nada, pero bueno, antes también quiero anunciar una cosa más, que es que el día 1, no sé si va a ser el 1 de noviembre, lo dudo, ¿vale? Porque tengo planes, me temo, pero seguramente el sábado que toque Survival en Kimono en ese fin de semana, ¿vale? Que no sé si es 1 de noviembre o parecido, haga un directo, ¿vale? Hagamos Survival en Kimono en directo, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque me apetece, pues sí. No, a ver, o sea, así un poco más en un tono un poquito más serio. Básicamente,
lo he estado pensando, ¿vale? Y me apetece hacer un directo para hablar un poco más sosegadamente y tranquilamente y así hacer lo que viene siendo un especial de Halloween, ¿vale? Que muchos dirán, qué tontería, ¿para qué vas a celebrar el Halloween? Que es una fiesta que no es ni siquiera de tu país, porque me apetece, ¿vale? Entonces seguramente decore todo estos... ¿Tenemos acaso semillas de calabaza? Nope. Así que voy a tener que ponerme a buscarlas. Bueno, mala suerte. Entonces, bueno, pues había pensado en hacer un especial Halloween, así hacer un directito hablando un poquito más tranquilamente, porque hice un directo ya en el canal una vez, pero ha aumentado bastante. Prácticamente se ha triplicado los suscriptores de este canal. Entonces, aunque esta serie no tenga muchas vistas y tal, porque es una serie donde yo más o menos reflexiono un rato tranquilo, pues sí que me apetecía hacer algo un poquito más diferente, básicamente, y probar cosas como eso. Debería haberme ido a dormir, pero en lugar de eso voy a terminar esto porque soy así del inteligente, aunque creo que no tengo vallas suficientes, pero me da un poco igual. Entonces vamos a hablar de los samuráis. Lo primero de los samuráis, ¿vale? Y estos son temas que tenéis que tener en cuenta, es que samurái como tal es una palabra que significa servir, ¿vale? Según si hablamos de la etimología, del significado de las palabras. Servir. Y al principio no tenía un significado militar, o sea, samurái... ¿Cómo decirlo? Es una palabra que no aparece hasta el siglo VII y samurái no se usa para referirse a los guerreros, a la gente que hacía el arte de la guerra, pues durante esa primera época. La verdad es que no se utilizaba de esa manera. Todavía, evidentemente, que todavía, porque luego efectivamente sí que se ha asignado el significado de samurái a estos guerreros, ¿no? Así más o menos me ha quedado cuadrado, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a poner... esto y esto. Perfecto. Vamos a dormir. Yo creo que vamos a dormir, así nos quedamos tranquilos y puedo hablar bien. Entonces, también tenéis que tener en cuenta que para referirse a guerreros japoneses de varios tipos, porque samurái pueden englobar a muchas personas muy diferentes, de que usan armas diferentes, de que tienen ciertos rangos diferentes, de que son de familias tal, de que son ronin, en fin. Samurái engloba muchas cosas y también se usaba mucho el término bushi, ¿vale? Que viene a ser un poco lo mismo. ¿Vale? Que de ahí viene el bushido. Pues el bushido es el camino del bushi, ¿vale? Que básicamente significa guerrero. Bueno, con eso tenéis... Vamos a ver, el guerrero es el que lo voy a hacer yo a este hombre. Hombre. Ahora. Bueno, vamos a ver, ¿qué monstruo se me ha colado? Ahora comprendo. Muy bien, puedo hacer el camino del... Muy bien, el camino del durmiente. Entonces, ya era un vídeo grande hablando solo de los samuráis en el canal principal, porque efectivamente es un tema que se queda bastante grande y que también hay muchas cosas visuales, de que si las armas, de que si personajes, de que si armaduras y tal, que molaría mucho hacerlo con imágenes. Entonces, como eso es algo que no hago en esta serie, pues haré un vídeo grande. Vamos a hablar directamente y tal. Lo primero que se considera el origen de los samuráis es el periodo de Kofun, ¿vale? Estamos hablando de siglo IV, ¿vale? Vamos a decir, en torno al siglo V. Y básicamente se sabe que era un guerrero que iba principalmente a caballo, ¿vale? Y esto va a ser... El origen del samurái es a caballo, ¿vale? Porque mucha gente se lo imagine yendo a pie. El origen de los guerreros samuráis era a caballo. Y se sabe esto básicamente porque el periodo de Kofun se caracterizaba por los... si os acordáis, porque lo estuvimos comentando, y si no, mirarse... Y ya os aviso que voy a hablar de muchos periodos históricos, así que mirarse los episodios en los que hablamos de historia de Japón, porque así vais a entender mucho mejor lo que os estoy contando. Básicamente tenéis que comprender que A ver, vamos a quitar aquí los hierbajos. Que se hacían muchas tumbas funerarias, ¿vale? De personas ricas. Entonces, pues, esa aristocracia, por la forma que tenían sus armas y armaduras con las que se enterraban, pues se sabe que eran guerreros a caballo, ¿vale? Entonces, ese es el origen de los samuráis. Que por cierto, curiosamente muchos de estos guerreros se sabe que iban a pelear como mercenarios a China y a Corea, ¿vale? Porque China y Corea tenían muchas guerras en esa época. Corea, vamos a hablar de reinos protocoreanos, es decir, no es Corea unida, sino que es el reino de Silla y tal, las dinastías X de China, bueno, tienen peleas, ¿no? Porque China quería conquistar Corea, entonces muchos guerreros japoneses van allí a pelear. Y esto siguió durante la era Asuka, cuando el príncipe Kume lideró el primer ejército, por así decirlo, organizado de estos mercenarios para intentar defender a los coreanos, pero sin embargo acabaron cayendo, ¿vale? Los coreanos se acaban convirtiendo en lo que vienen siendo vasallos de China, ¿vale? De la China de los Tang, si no me equivoco. Vamos a ver dónde consigo yo agua sin tener que bajar hasta tomar por saco. Bueno, vamos a seguir hablando porque es que tenemos que hablar muchas cosas y tal. Entonces, bueno, como salían los coreanos y los chinos, por así decirlo, no los conquistan,
Lo que hacen los japoneses es decir, venga, vamos a hacer un código militar, ¿vale? Una reforma militar para tener un ejército bien organizado, basándose en el chino, ¿vale? O sea, se basan en básicamente el código del ejército chino, y así tenemos un ejército organizado y con unos números ok para evitar que nos ataquen y nos invadan a nosotros también. Muy bien, y esto es lo que pasa, ¿vale? También se hacen regimientos asignados. Y se pone el equipamiento obligatorio de arco, espada y carcaj. Obligatorio para todos los soldados. 2 espadas, por cierto. Durante la era Nara, los coreanos pues consiguen su independencia. De nuevo, entonces eso quita la presión sobre Japón y se centran en el conflicto con los pueblos del norte, ¿vale? Japón no dominaba todo lo que conocemos como Japón de las islas principales, no era todo tal. Había muchos pueblos que se le llamaba Emishi, que estaban en el norte principalmente y en el sur, que pues seguían teniendo sus conflictos con los japoneses, ¿vale? Entonces, pues, con esa gente, pues, hubo muchos conflictos en esta época. Y, curiosamente, es en esta época donde pasa una cosa que pasaría a la historia completamente y tal, como una de las cosas más características de Japón, que es la introducción de que los japoneses se dieron cuenta de que los emishi usaban un tipo de espada que les venía mucho mejor para montar a caballo. Recordemos que los guerreros principales eran a caballo, que era en lugar de una espada recta, una espada curva y tal. Y cuando los japoneses se dan cuenta de que esto funciona mucho mejor y lo adoptan también en su ejército, es el origen de la katana, no es broma. Es el origen de la katana y de los derivados de la katana, porque hay varios tipos y tamaños y tal. Sí, tal y como lo veis, como tal la katana se podría decir que el origen no es japonés y tal, en fin. Bueno, lo que pasa entonces... Vaya por Dios, tenemos aquí... Pero esto, claro, estas cosas hay que arreglarlas porque si no va a ser imposible. Le voy a poner aquí una cobertura de tierra para poder hacer mis agujeritos, porque si no... Yo creo que con esto va a ser suficiente. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Bueno, entonces se acaba también... En esta época también comienza a acabarse con el alistamiento de los campesinos, ¿vale? ¿De qué manera? Porque básicamente tú tienes que entender que si hay una guerra, y esto pasa en todos los lugares del mundo, pues se va a intentar que la gente de dinerito, vamos a decirlo de una manera un poco sutil, pues no tenga ningún problema, ¿vale? No tenga ningún problema y tal, y vayan los pobres, por decirlo de una manera directa, sean los que vayan a pelear, básicamente. ¿Esto aquí me he equivocado o esto luego...? No, es verdad, esto está cubierto. Que no me acuerdo porque esto claro, lo he hecho en el mundo en creativo y claro... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en esta época se empieza a pensar en el samurái como un guerrero profesional solo para clases sociales adineradas, es decir, que no para plebeyos. Es decir, que las personas sin dinero y tal no podían ser guerreros como tal. Aunque esto luego evidentemente se va a ir incumpliendo porque si hay guerras civiles brutales, como las ha habido en Japón en toda su historia, pues evidentemente siempre van a faltar hombres para hacer la guerra, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto más de una vez se ha incumplido. Pero bueno, es en esta época cuando se empieza a poner la figura del samurái como un tío de estudios, por así decirlo, que tiene que estudiar muy bien el arte de la guerra y otras artes también. Como la caligrafía, como la ceremonia del té, etc. No sé si me está escuchando muy alto o muy bajo porque tengo el micrófono un poco lejos hoy, pero bueno, lo intentaré solucionar si no luego en edición. Entonces, a partir de la era Heian es cuando se aprecian bien ya las primeras características famosas de los samuráis, ¿vale? Estamos hablando de los tipos de armadura y tal, que en el vídeo que hablemos sobre las características de los samuráis y la estructura y tal, os hablaré mucho mejor de los tipos de armas y de todo que utilizaban los samuráis. Y básicamente tenemos que entender que Japón, al ser un país muy aislado, ¿vale? Porque son unas islas, pues evidentemente sobre todo se encargaban de sofocar revueltas y ayudar cuando había hambrunas y este tipo de cosas y tal. Y es aquí, seguían yendo a caballo principalmente, y es aquí donde se les comienza a referir como samurái. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay justo una época de muchas plagas y muchas hambrunas y los gobernadores les encargan a ellos que se hagan cargo de todo esto. Entonces es la forma de llamar a estos guerreros los que sirven, ¿vale? Aquellos que sirven pues son los samuráis, como hemos hablado. Ese es el origen. Por supuesto también estuvieron presentes en todas las guerras civiles, ¿no? Entre los Taira y los Minamoto, en fin, todos estos clanes que ya te vuelvo a decir. Mírate el vídeo que hicimos sobre historia de Japón porque así vas a entender bien todas estas cosas que te estoy mencionando. Y también participaron en las invasiones mongolas, donde tuvieron que adaptarse a las nuevas tácticas que traían los mongoles,
como las armas de asedio, como las catapultas y tal. Pues eso lo traían los mongoles y tuvieron que adaptarse, la lluvia de flechas, en fin, había muchas cosas que los samuráis no estaban preparados porque no existían en Japón y tuvieron que adaptarse. Y también tenemos que tener en cuenta que hasta este momento los samuráis eran todos guerreros profesionales o parte del ejército de algún señor, ¿vale? O sea, eran casas adineradas, señores de la guerra, que tenían unos cuantos samuráis o eran del ejército imperial, ¿vale? Que educaban, como he comentado, a sus hijos en el arte de la guerra. Vamos a intentar ir un poquito tal. Pero bueno, cuando hay otro... Voy a dar varios saltos ahora hasta ya la era Sengoku, porque es que claro, aquí, ya os digo, pasan muchas cosas, pero evidentemente no hay un cambio sustancial. Voy a hablar ya solo de los cambios sustanciales. Y tenemos que hablar sobre todo ya de la era Sengoku, porque hay un daimyo, Oda Nobunaga, que es el que consigue imponerse al resto de daimios como el principal candidato a hacerse con el poder en Japón. Y uno de los motivos por los cuales este daimyo es tan fuerte es porque es uno de los primeros en introducir los Ashigaru. Los Ashigaru básicamente son un tipo de unidad de combate que se especializa en el uso del arcabuz, el arma de fuego, ¿vale? Entonces, él es el primero que lo organiza de cierta manera que le da una ventaja especial en combate, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto se convierte en el nuevo factor decisivo, ya no en tanto la caballería, tanto la organización de los ejércitos a tierra, sino ahora también el cómo utilizas tus armas de fuego también se convierte en el nuevo factor decisivo para ganar un combate. Y esto es así durante todo el resto del periodo Sengoku y tal, y también su sucesor Hideyoshi pues también establece el primer códice de los samuráis sobre cómo tiene que ser el adiestramiento, la disciplina, la especialización, y también se ponen mucho más serios sobre que los campesinos no sean soldados, sino que solo lo sean las personas que tal. Y todo se daría un vuelco bestial con el shogunato Tokugawa. Déjame un poquito de agua que estoy aquí rusheándomelo. Y no hemos hecho ni los cultivos. Yo quiero hacer más cosas y todo, en fin. ¿Por qué daría un vuelto con el shogunato Tokugawa? Pues básicamente porque cuando se acaba la guerra, los Tokugawa ven que tienen que controlar de alguna manera a los daimios, ¿vale? A los daimios, a los señores de la guerra y a los samuráis, porque son gente armada, ¿no? Pues evidentemente no pueden estar haciendo lo que les dé la gana, sin más. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo que hicieron fue prohibirles que hiciesen duelos, ¿vale? Esto es una cosa muy famosa a lo largo de la historia, ¿no? En todas las culturas del mundo, ¿no? Que la gente se pelea uno para uno porque son así de inteligentes. Y los samuráis, pues evidentemente también les gustaba mucho el tema de los duelos, ¿no? Que ya os hablaré de ese tema en el próximo vídeo. Se les puso ese duelo, se les puso trabas para que no estudiasen las artes marciales, lo cual hizo también que la calidad de los guerreros bajase durante el periodo de Edo, pero bueno, como un periodo de paz, evidentemente era tal. Y se les dijo a los samuráis que tenían que dejar todas sus tierras y que o dejaban las armas o se tenían que meter a un feudo de uno de los señores fieles al shogun. Es decir, que era la forma que tenían de controlar y de asegurarse de que no iban a tener nunca el suficiente poder y organización para rebelarse contra la autoridad del shogun, ¿vale? Que recordemos que es una época en la cual el shogun se preocupa muchísimo porque no pase nada y no pueda pasar nada, ¿vale? Entonces, terminando con los cultivos. no con la historia, pero bueno, terminando con los cultivos, ya queda poco para terminar lo que te he apuntado, afortunadamente. Evidentemente he ido muy rápido y me he saltado muchas cosas, pero bueno. Entonces, bueno, pues muchos de los samuráis en esta época pues se convertían, se iban a trabajar al campo o a la artesanía, se convertían en Ronin, que son samuráis sin señor, y se iban por ahí directamente a ver cómo conseguían ganarse la vida como guerreros a sueldo. Y muchos también se metían al contrabando, especialmente en los puertos y tal, se metían a trabajar el contrabando porque no dejan de ser guerreros, ¿no? Entonces pues podían servir como guardaespaldas y tal a las mercancías. Y muchos samuráis, bueno, cuando fue todo el tema de la revolución Meiji y por fin cayó el periodo Edo, pues muchos samuráis se pusieron de los dos bandos, ¿vale? Algunos querían unas reformas, otros querían preservar lo que es el origen tradicional de los samuráis, ¿no? Y que Japón no saliese al mundo y las influencias occidentales. Y entonces pues aquí hubo varias guerras, como la guerra Poshin o la rebelión de Satsuma, donde el famoso Saigo Takamori, el llamado último samurái, organizó un ejército para intentar acabar con el emperador y conseguir reinstaurar el shogunato al estilo Tokugawa y para de esa manera poder preservar las tradiciones del shogunato y de los samuráis. No lo consiguió.
Ya os voy avisando, el tío no le salió bien. Entonces se acabó con eso y de esa manera se abolió finalmente la figura del samurái, ¿vale? Que no deja de ser... Ah, mira, aquí tenemos a Saigo Takamori, que ha venido a vernos. Yo nunca sabía cómo gestionar esto, entonces le voy a preguntar... ¿Por qué está mirando al cerdo? Ven, ¿tú qué vendes? Hay muchas cosas que no sé... No creo que me sirva mucho nada de lo que me vende por ahora. Entonces, pues evidentemente no se consiguió y efectivamente, pues Japón, los samuráis se abolieron y se pasaron a ser guerreros, parte del estado contemporáneo japonés, pues como lo conocemos hoy en día, soldados militares y tal, en lugar de ser señores de la guerra, parte de los ejércitos de los señores de la guerra o del ejército imperial y tal, o del shogunato, pues pasaron a ser eso, un ejército profesional unificado, ¿vale? Y ya no existía todo el tema del Bushido, total, aunque efectivamente tuvo un papel importantísimo en la cultura japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y tal, todo ese origen samurái, toda esa historia, pues ya estamos hablando de un cambio radical, porque bueno, los tiempos cambian, a ver, estamos hablando de... Os he hablado de que los samuráis comenzaron en el periodo Kofun, estamos hablando del siglo cuarto, tercero y tal, más o menos cuando se tal, aunque ya en el periodo Heian es cuando se consolidan más o menos como los conocemos hoy en día, pero sin embargo, joder, duraron hasta, se dice, 1877, que es cuando fallece Saigo Takamori, que por cierto, luego se convirtió en héroe de Japón. Además, hay una cosa muy curiosa de esta época, que es que el último reducto del shogunato se metió en Hokkaido, que es muy interesante. Se metieron en Hokkaido porque no hablo exactamente de las rebeliones, porque hubo rebeliones en el sur, rebeliones en el norte, en fin. Pero los últimos reductos se metieron en Hokkaido y instauraron la llamada República de Ezo, que operó completamente independiente durante un tiempo, hasta que ya llegaron con las armas, porque claro, tenemos que entender una cosa muy importante, que es que me acuerdo de tallar madera, que siempre me va a hacer falta para las construcciones. Tenemos que entender una cosa muy importante, o sea, el Japón moderno se abrió al mundo en parte porque los americanos llegaron con el Comodoro Pérez en 1853 y les dijeron, o abrís el país al comercio y a la influencia norteamericana, o vamos a bombardear y invadir, ¿no? Al estilo americano típico. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente pues tuvieron que cambiar eso, y eso también permitió que se introdujesen nuevas tecnologías y armas militares que dieron una ventaja frente a los samuráis que te puedes imaginar. O sea, no te estoy diciendo que los samuráis fuesen a melee con espadas o con arcabuces en 1800 y pico, no. También utilizaron otras armas y lo intentaron con nuevas tácticas y tal, pero evidentemente no tenían el apoyo occidental, que fue crucial y tal, para que de verdad existiese ese cambio final que hubo en Japón y que, bueno, que marcó la historia para siempre, ¿no? En fin. Y así fue como Japón se abrió al mundo, ¿vale? Ya conté esta historia en el episodio, aunque creo que lo rusé un poquito. Y efectivamente pasaron muchas cosas, pero he pensado porque, mira, hay una serie que ha empezado hace poco en el canal. Ahora como me quedan un par de minutitos todavía de episodio y ya más o menos he contado todo lo que quería contar para el episodio de hoy. Hay una serie que he empezado ahora de prefecturas, que voy a viajar por las 70 y... No, ¿cuántas son? 40 y pico prefecturas japonesas, recomendando a la gente qué cosas ver y tal. Y he pensado en hacer algo parecido con los siglos japoneses. Es decir, para poder de verdad contar ciertas historias como lo de la República de Ezo y cosas así, o de manera mucho más precisa. Pero claro, estamos hablando de que ya el canal subo 4 vídeos de cultura y cosas a la semana, más otros 4 de Minecraft, ¿vale? Aquí es mucho más libre, puedo tratar temas mucho más fácilmente. Pero también es verdad que los 4 vídeos a la semana, si quiero hacer uno que sea hablando de algo de cultura contemporánea, como por ejemplo el que he hecho de los Neko Cafés o los Made Cafés, pues significa que ya es uno menos, ¿no? Entonces luego tengo que hacer otro de las prefecturas, luego tengo que hacer otro, si me apetece, histórico, luego hay algo mejor un blog, luego hay... En fin, los estudiantes japoneses me piden algún vídeo japonés, que también pasa. En fin, hay muchas ideas y muchas posibilidades todavía porque el canal está empezando. Entonces por ahora voy a ir evaluando y voy a ir... me lo quiero tomar con calma porque no quiero tampoco saturarme de decir, pues ahora tengo 45 series abiertas. No, lo de las prefecturas porque me apetecía mucho hacerlo, pero hasta que no avance mucho de las prefecturas no abriré otra serie de este tipo. Sí que creo que, por ejemplo, haré vídeos un poquito más... Madre mía, me ha entrado aquí... vídeos un poquito más independientes tocando temas históricos, porque creo que me faltan unos cuantos que me apetece hacer y que no he hecho.
Pero bueno, ya hablaremos. Seguramente hago un vídeo sobre la República de Ezo dentro de no mucho tiempo. Pasa que, claro, llega el otoño y haré un vídeo sobre el Halloween en Japón. Llega la Navidad, haré un vídeo sobre la Navidad en Japón. En fin, hay cosas que ya tengo pensadas para fin de año y que todavía pues me ocupan mucho tiempo. Y las ideas son muy bonitas, pero hay que materializarlas, ¿no? Como bien se dice, es mejor hacer las cosas que decirlas antes que... Es mejor hacer antes que decir. Yo antes que decir que voy a hacer tantas cosas, prefiero hacer algo directamente que esté a mi alcance y luego ya gestionarlo como pueda, ¿vale? Pero bueno, que tengo muchas ideas y tengo muchas ganas de seguir subiendo vídeos y creando contenido. Y como ya vamos a terminar el episodio, pues espero... Mira, me voy a despedir aquí con el señor Cerdo en este campo de lirios tan bonito que tenemos. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? En serio, espero que os haya gustado mucho este vídeo hablando sobre samuráis y os espero el 1 de octubre. Ya avisaré, haré una publicación en el canal exactamente del momento del directo, a la hora y qué día va a ser, para el especial Halloween, en el cual pues aquí me vais a poder preguntar, podemos hablar de temas en directo de manera mucho más libre, mientras que estoy aquí pues construyendo y avanzando un poquito con el mundo. Así que, por favor, espero que os dé por meteros un ratito y hablemos un rato, porque estoy seguro de que vamos a poder tratar un montón de temas súper interesantes de una manera mucho más libre y que, bueno, que si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer directamente en el directo. Así que, sin más que decir, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos el sábado que viene de nuevo en Survival de Kimono. Y recuerda que si te gusta Japón, nipponízate.